Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Somos del grupo 3. Vamos a exponer lo que es formato APA. Los integrantes son Castro Mesa Rodrigo, Minalaya Palacios Luan, Ricalde Purizaca Caterine, Rodríguez Romero Maru y quien les habla, Guerrero Frías Mayra. En la introducción, decimos que en la actualidad las normas universitarias han cambiado drásticamente a comparación de hace 10 años, sobre todo cuando el estudiante se encuentra por culminar la carrera. El llamado bachiller automático perdió su vigencia desde el 2014 debido a los requerimientos de la nueva ley universitaria, donde se estipula que para la obtención de tal grado, aparte de finalizar como mínimo 10 ciclos de estudio, debe de contar con la aprobación de la tesis. Ante tal realidad, surge la necesidad de fortalecer una formación profesional basada en la investigación. Por ello, la UTP brinda a la comunidad universitaria la adaptación del estilo APA, cuyas normas de citación y de referencia cuentan con la mayor aceptación en el mundo. Normas APA, norma de la American Psychological Association. El estilo, hay 3 puntos. El primero de ellos, el estilo de la APA se origina en 1929 por la American Psychological Association, cuando un grupo de psicólogos, antropólogos y administradores de empresas trataron de establecer un simple conjunto de procedimientos o reglas de estilo que codifican un marco de referencia para la presentación de comunicaciones científicas caracterizadas por una redacción clara y continua para facilitar la comprensión del lectora. 2. Su propósito es uniformar las citas, referencias y bibliográficas de manera que se le haga más fácil al lector localizar las fuentes. 3. Establecen los estándares para la diseminación del conocimiento científico de forma clara, precisa y uniforme, siguiendo los principios éticos y legales del derecho de autor. Consideraciones del formato APA. Tipo de papel bond A4, todas las hojas tendrán un margen de 2.54 centímetros por todos los lados, superior, inferior, derecho e izquierdo. Además, todos los formatos tendrán una sangría de 5 espacios o media pulgada, 1.25 en la primera línea. Letra Times New Roman y tamaño 12, texto doble espacio. El texto debe estar alineado o justificado en los márgenes izquierdo y derecho. El texto, al poseer subtítulos, debe respetar los niveles de encabezado. Niveles y títulos de forma APA. En formato APA. Primer nivel, centrado en negrita con mayúscula inicial y minúscula. Luego el párrafo comienza debajo con una sangría de 5 espacios, como un párrafo normal. Y segundo nivel, alineado a la izquierda en negrita con mayúsculas iniciales y minúsculas. Luego el párrafo comienza debajo con una sangría de 5 espacios, como un párrafo normal. Tercer nivel, con sangría negrita, minúsculas y punto final. El párrafo comienza seguido del punto en una misma línea del título. Cuarto párrafo, con sangría negrita cursiva, minúsculas y punto final. El párrafo comienza seguido del punto en la misma línea del título. Y último nivel, 5, con sangría cursiva, minúsculas y punto final. El párrafo comienza seguido del punto en la misma línea del título. Para títulos del nivel 3 a 5, la primera letra de la primera palabra del título va en mayúscula y las restantes en minúscula, excepto los sustantivos propios y la primera palabra seguida del punto. Figuras y tablas. Las figuras y tablas deben enumerarse con números arábicos en el orden como se va mencionando en tabla 1, figura 1. Esto debe parecerse acompañado de un título claro y preciso como encabezado de cada tabla y figura. A continuación, mi compañera va a seguir exponiendo. Bueno, quien le va a hablar es Catherine Ricalde. Modelos de citas y referencias bibliográficas. Referencias bibliográficas es un conjunto de datos que describen en forma precisa y detallada una publicación o parte de ella. Por lo tanto, tenemos 4 tipos de referencias bibliográficas, que son referencia de libro, referencia de revista, referencia de periódico y referencia de tesis. Siguiente. Referencia de un libro. Cuando tenemos un solo autor, se debe poner apellidos, inicial del nombre, entre paréntesis el año, de ahí el título del libro y lugar de publicación con el editorial, como vemos en ese ejemplo.
Luego ponemos cuando tiene dos o más autores. Se debe poner el primer apellido seguido de las iniciales, luego del autor su otro apellido, con entre paréntesis el año y de ahí el título, entre paréntesis la edición y por último ciudad y país del editorial. Siguiente. Libro con un editor. Vamos a ponerse el primer apellido seguido de las iniciales, luego la edición, entre paréntesis el año, de ahí el título de ciudad, el país y el editorial del libro. El libro sin editor y sin autor. Se debe poner título del libro, entre paréntesis el año, de ahí la ciudad de edición y el editor. Libro en versión electrónica online. Se debe poner el primer apellido, seguido las iniciales, entre paréntesis el año, de ahí el título recuperado, que viene a ser el link de la página del libro. Capítulo del libro. Ponemos el apellido, de ahí las iniciales del primer apellido, entre paréntesis el año, título del capítulo la entrada, de ahí nuevamente los apellidos, título de libro, con el número de páginas, ciudad, país y editorial. Libro electrónico. Se pone el autor con las iniciales, de ahí entre paréntesis el año y título del libro recuperado de URL o base de datos. Referencia de revista. Artículo impresa en revista. Se pone el primer apellido seguido de las iniciales, entre paréntesis año, título del artículo, de ahí nombre de la revista, el volumen, que el volumen viene a ser la que se ha publicado y además va en cursiva, entre paréntesis el número y el número de páginas. Y como vemos en el siguiente ejemplo, ¿no? De Ruiz Velasco. Por último, tenemos el artículo publicado en revista Condoy, que se pone el apellido, las iniciales, entre paréntesis el año, el título del artículo, nombre de la revista, el volumen, entre paréntesis el número, de ahí el siguiente páginas y ponemos DOI. El artículo online sin DOI, ponemos el apellido, las iniciales del apellido, título del artículo, nombre de la revista, volumen, entre paréntesis el número, de ahí el número de páginas y recuperado de el link de la página del artículo online. Bueno, siguiendo con la exposición, soy Rodrigo Castro. Vamos a hablar acerca de las referencias de periódico. Comenzamos con el artículo de periódico impreso con autor, mediante la estructura de apellidos, el nombre abreviado, la fecha entre paréntesis, el título del artículo, el nombre del periódico y el número de páginas. Asimismo, el artículo de periódico impreso sin autor, empezando con el nombre del artículo, la fecha entre paréntesis, el nombre del periódico y el número de páginas, tal como se muestra en los ejemplos. El artículo de periódico online con autor se da mediante la siguiente estructura: el apellido, la fecha entre paréntesis, el título del artículo, el nombre del periódico y recuperado de la página web. El artículo de periódico online sin autor se da con el nombre del artículo, la fecha entre paréntesis, el nombre del periódico y se coloca recuperado de la página web obtenida. La referencia de tesis empieza con los datos del autor, el apellido, el nombre abreviado, la primera letra, el año entre paréntesis, el título de la tesis, ya sea de pregrado, maestría o doctorado, el nombre de la institución de procedencia del autor y el lugar de la institución. En el caso que la tesis se encuentre dentro de una página web, se coloca recuperado de más el link de la página de donde se obtuvo.
como verán en el ejemplo vistos. Variación de acuerdo con el número de autores. Tenemos cuando es de un solo autor, cuando es de 2 a 7 autores, se listan todos los autores separados por coma, y en el último se escribe la letra I, que viene a ser anterior al último autor. Tenemos de 8 más autores, se listan los primeros 6 autores, luego se colocan puntos suspensivos y se lista el último autor, como se muestra en los tres casos, cada ejemplo. Las citas. Se emplea un sistema de citación de autor y fecha y siempre se privilegia la señalización del número de páginas para las citas textuales y el parafraseo. En el transcurso de la elaboración de citas, se recurrirá a diferentes abreviaturas, las cuales la más utilizada del estilo APA son las siguientes: el significado, edición, capítulo, segunda edición, coordinadores, editor y otros, cada una con sus propias abreviaturas. Asimismo, las páginas, el traductor, el párrafo sin fecha y el lugar de publicación con sus respectivas abreviaturas. La cita textual hace referencia a un fragmento extraído de una fuente que ha sido transcrito a un nuevo texto. Es importante señalar de dónde se obtuvo la información, de esa manera se le otorga el crédito al verdadero autor. Hay dos tipos: citas directas e indirectas. Bueno, las citas directas, donde se encuentran las citas textuales a menos de 40 palabras. Más que nada, esto debe estar entre comillas y sin cursiva. Se coloca el punto después de finalizar la cita y todos los datos. Además, en este caso de estas citas, se pueden presentar de dos formas, basada en el autor o en el texto. Como se puede ver, basado en el autor, comienza poniendo el nombre del autor, el año, y luego el texto entre comillas, ya que es menos de 40 palabras, y al final el número de página. Pero basado en el texto, los datos importantes se ponen al final del texto: el nombre del autor, el año y el número de página. Bueno, la cita. Y citas textuales a más de 40 palabras. Conlleva con sangría 2.5 centímetros, sin comillas, sin cursiva todo el párrafo. Además, en este caso de estas citas, se puede presentar de dos formas, basada en el autor y en el texto. Como se puede ver, basado en el autor, comienza con el nombre del autor, el año, y se menciona. Luego se va parte del párrafo y al final se le pone el número de página. Pero basado en el texto, también se separa en un párrafo, pero la cita va al final. La cita completa va con el nombre del autor, el año y el párrafo. Número de párrafo. Las citas indirectas. Citas de parafraseo. Se utilizan las ideas del autor, pero en palabras propias del escritor. Es necesario incluir el apellido del autor y el año de la publicación y la página del texto original. Hay dos tipos de citas: solo con un autor y varios autores. Como se puede ver, en las de solo con un autor, comienza poniendo el nombre del autor, el año y el texto, que es parafraseado por sus propias palabras, y al final el número de página. Pero es casi lo mismo en la de varios autores, solo que agregan el otro nombre del autor, el año, y ponen la idea parafraseada en comillas, entre comillas, y al final pone el número de página.
Relación entre objetivos planteados y resultados obtenidos. Los objetivos y resultados en una investigación pueden ser dos. Objetivos generales. Conocer las normas básicas del formato de publicación APA con la finalidad de elaborar trabajos que vayan acorde con dichos criterios de publicación con el tema de investigación. Y los objetivos específicos. Más que nada son objetivos detallados, más profundizados, un poco más explícitos, operativos y concretos de la investigación, la cual mantendrá relación con los resultados obtenidos. Relación entre los objetivos y los resultados. Los objetivos planteados tienen que ser específicos para realizar el trabajo de investigación, ya que es importante efectuar la estructura del texto de dicho trabajo. Por otro lado, obtendremos los resultados de las interrogantes mencionadas mediante las investigaciones y análisis. Asimismo, el presente trabajo aclara diversas dudas y brinda información verídica para la elaboración de un correcto trabajo de investigación. Tipos de conclusiones y recomendaciones. Conclusiones es la última parte de un trabajo de investigación. En ella se espera que las ideas y el desarrollo del pensamiento nos llevan a establecer algo como cierto, como válido o como posible, siempre en conformidad con lo explorado y establecido previamente. Tipos de conclusiones. Conclusión síntesis. La conclusión síntesis, muy común en todo tipo de escritos, presenta un breve resumen de las principales ideas del escrito. Conclusión con breves afirmaciones. Del mismo modo que puede construirse la introducción a partir de una frase breve, existe una conclusión con breves afirmaciones. Este tipo de conclusión sigue a un periodo que representa el verdadero fin del texto y se plantea como un eco, una resonancia que profundiza en él. A menudo ese añadido está constituido por un fragmento, una frase sin verbo explícito. Conclusión cita. También en la conclusión de un escrito es posible utilizar citas de todos los tipos, siempre que se adapte al tema tratado. Conclusión analogía. La conclusión analogía establece un parangón entre el tema tratado y una situación que ofrece similitudes con él, únicamente en el párrafo de conclusión. Recomendación. Son de una naturaleza bastante diferente, pues ellas suponen que es posible extraer líneas prácticas de conducta sobre la base del desarrollo analítico que se haya hecho previamente. Para poder establecerlas, es preciso que los conocimientos obtenidos en la investigación sean examinados a la luz de ciertas metas o valores que posee el autor y que son necesariamente subjetivos. Son por tanto siempre relativas al punto de vista adoptado y a los fines que se persiguen en relación al problema tratado. Referencias bibliográficas. Acá podemos observar que hemos usado 5 referencias bibliográficas para la investigación de este presente trabajo. Gracias.